¿Sabías que espero que te disgustes con el que te llegue a amar y no te puedas casar con el hombre que te guste? Y ahora te cuento la historia. Los zafiros de Cuba. Historias de sentimientos e intensidades. Tanta intensidad como solo puede vibrar en un corazón cubano. 4 voces y una guitarra. Oficialmente se funda el grupo en el año 1962, un 17 de diciembre en el barrio de Cayo Hueso. Inicialmente con el quique Leoncio Morúa, el tenor Homero Ignacio Elejarse Sánchez, el chino Eduardo Helio Hernández Mora y Miguelito Miguel Ángel Cancio Soria. Miguel Cancio había trabajado en el grupo vocal de Facundo Rivero y tenía experiencia como cuartetero, incluso había realizado diferentes actuaciones internacionales como la gira en Venezuela, pero con excepción de él, los demás no eran artistas o músicos profesionales. Cancio había trabajado o había tenido experiencia en la escuela normal y esto le había dado un dominio en lo que es el llamado montaje de voces. Un día andaba de amoríos con Elsa, la hermana de Facundo Rivero, y llega a visitarla y Facundo le pregunta si él va para el ensayo. Él demuestra lo que sabe, se integra al conjunto y ya empieza a actuar con ellos en el Sanssouci frente al cuarteto Las de Aidas. Después de poco tiempo y luego de la desintegración del cuarteto Rivero, Miguelito comienza a trabajar en clases de coreografía. En el barrio de Cayo Hueso, él conoce entonces a Quique. Ambos se convierten en amigos y comienzan a cooperar. Y un día se van sencillamente a casa de Milí. Milí tenía bastante experiencia en la formación de agrupaciones musicales y sobre todo en los montajes vocales. Aparte de que era un excelente compositor. En los andares con Milí les aparece Ignacio en el camino con su excelente voz de tenor, que dicen que tenía una voz como una mujer. Ignacio es quien le hace el contacto con el chino que le decían el chino porque se pensaba que era Bruce Lee, siempre andaba con la cabeza raspada y haciendo karate y judo por las calles. Además trabajaba como chapista y no tenía nada de experiencia como cantante. Pero voz. Al principio empiezan a actuar como el cuarteto Los Faquires. Un día se emborrachan en la calle Infanta y Miguelito, que tenía puesto un anillón de eso de presumir que utilizan los cubanos, se fija en el anillo y dice, vamos a cambiarle el número a esto, vamos a ponerle Los Zafiros. Y ahí es donde nace el nombre por el cual los conocemos. Al principio ensayan en la casa de Milí y luego comienzan a ensayar en la casa de Gisela, la hermana de Quique. Empezaron haciendo grabaciones caseras que se escuchaban en los bares del barrio. El compositor Roble Díaz es quien les presenta a Óscar Aguirre y les da la idea con la guitarra eléctrica que se había hecho muy popular en aquellos tiempos. En el bar Artemio de Cayo Hueso hacen las primeras presentaciones que al público les gustan mucho. Luego están en el bar Escondite de Armando en la calle Infanta, pero allí se utilizaba otro tipo de música y de allí los botaron como si fuesen perros. Es Roble Díaz quien les pone la conexión con Antonio Rifat, el director del programa Música y Estrellas. Y con esto su debut en la televisión cubana. Después logran salir también con Rosita Fornés en Desfile de Alegrías, bajo la presentación de Germán Pinelli. 4 mulatos con traje alquilado. El doctor Morúa, que es el padre de Quique, y el músico Amaranto son quienes le ponen las conexiones para cantar en el cabaret Oasis en Varadero. Y aquí es donde realmente comienzan a hacerse famosos. Actúan en el Cabaret Nacional del Prado, en el cabaret del Hotel Habana Libre y son parte de la delegación del Music Hall de Cuba que va a París. Y debuta en el Teatro Olimpia con el Pello el Afrocán, con su ritmo Mozambique, con la Orquesta Aragón, con Elena Burke y con los famosos percusionistas, los hermanos Papines. En este tiempo, Óscar Aguirre, que era un buen guitarrista pero que no cantaba, decide emigrar, se va hacia los Estados Unidos y Manuel Galván llega al grupo
a sustituirlo por mediación de Reinaldo Yerrezuelo. Eduardo Helio Hernández el Chino nace en el año 1939 en el Central Tinguaro, en el municipio de Betancourt, en Matanzas. Es quien interpreta la mayor de las canciones de Los Zafiros. El Chino, luego de haberse quedado ciego y de tener trastorno del habla por sus problemas de alcoholismo extremos, muere en absoluta soledad en el barrio de Cayo Hueso el 8 de agosto de 1995. El facsete Ignacio fallece a los 37 años, víctima de una hemorragia cerebral, en el año 1981. Galván había nacido en Holguín, en Jibara, un 14 de enero de 1930. Se mantiene con Los Zafiros hasta el año 1973. Funda el grupo Batey y forma parte de la Trova Santiaguera. Luego pasa a la orquesta del Buenavista Social Club. 170 ocasiones suele representar a Cuba. En el año 2003, por su disco Mambo Sinuendo, obtiene el Grammy Latino. Fallece el 7 de junio del 2011. Leoncio Morúa, el Quique, nacido en Varadero, hijo del doctor Morúa, que los ayudara también en su ascenso. Es atropellado a principios del año 1983 por un ómnibus en la ciudad de La Habana. Permanece postrado en una cama hasta que fallece en febrero de 1983. Miguel Cancio, Miguelito, vive el día de hoy en los Estados Unidos, cerca de su hijo Hugo Cancio, uno de los conocidos comerciantes cubanos. En el año 1997, el comerciante, señor de negocios Hugo Cancio, hijo de Miguelito Cancio y residente en Miami, viaja a Cuba y realiza una película en homenaje a Los Zafiros. La película fue todo un éxito, se llama Locura Azul y fue completamente producida y financiada con un costo de $1 millón por el señor Hugo Cancio. Fue una película que se hizo de manera individual y el señor Hugo Cancio, luego de los éxitos de la película, decide por voluntad propia regalarle los derechos a el Instituto de la Cultura de la República de Cuba. La película Locura Azul fue dirigida por Manuel Herrera y es uno de los mayores éxitos de taquilla en la historia del cine cubano. Los cuerpos de los integrantes de Los Zafiros pueden ser visitados en el cementerio de Colón. El señor Miguelito Cancio vive aún, viaja frecuentemente a Cuba, ha regresado, también regresó en el año 2001 y ha regresado otras veces y siempre también se ocupa de visitar a los restos de sus compañeros de cuarteto. Miguel Cancio también en entrevista ha hecho claro que quisiera en sus últimos días llegar a morir a Cuba y si de esto no fuese posible, que sus restos fueran trasladados a su país de origen. Esto él lo hizo también en una promesa que le hizo a la Virgen de la Caridad del Cobre, a la cual él venera y de la cual siempre lleva un medallón en su pecho. Los Zafiros, una joya de la música cubana. Aló, ¿quién llama? Aló, aló, este soy yo. La musicalización de esta desgarradora conversación telefónica marca el fin de un amor. Ofelia se cansó. Tan intenso y tan extremo como el fin de la Ofelia en la famosa obra de Shakespeare, la cual inspiró a los músicos. La balada derrama desesperación, dolor por la pérdida del amor de Ofelia. Una narrativa sin un final exacto, como el destino de la agrupación. Un nombre de mujer que expresa un amor que es para siempre y expresa un dolor que ya no es remediable, como la vida propia de los miembros del grupo. 4 fallecidos, 1 extrañando su país desde el exilio. La intensidad y el amor convertidos en una voz y encapsulados en una melodía. Los Zafiros de Cuba, tocando corazones y despertando la pasión.